Mi padre me ordenó cuidar a mi hermana divorciada bajo amenaza de despedirme. Le sonreí. No solo empezaba un nuevo trabajo en Los Ángeles al día siguiente, sino que también ya había vendido la casa. Buena suerte, papá. Tengo 30 años y esa noche marcó el final absoluto de mi paciencia. El ambiente en mi sala de estar de Louisville era pesado, con una tensión asfixiante, mientras mi familia se sentaba alrededor de la mesa y mi padre, Ricardo, se levantaba de repente, su rostro enrojecido por una rabia incontrolable. Señaló con un dedo tembloroso directamente a mi cara y gritó sus habituales y cansadas amenazas sobre destruir mi reputación profesional si me atrevía a eludir mis responsabilidades ahora. Detrás de él, mi hermana mayor, Catalina, se recostaba cómodamente en mi sofá de terciopelo, agitando una copa de mi vino más caro con una sonrisa petulante pegada a su rostro porque realmente creía que él me forzaría a someterme una vez más. Esperaban que me disculpara o suplicara perdón como siempre hice en el pasado, pero simplemente lo miré fijamente a sus ojos furiosos con una calma aterradora que lo inquietó de inmediato. Él gritó a todo pulmón: si no la cuidas, serás despedida. Sonreí fríamente antes de responder: mañana, empiezo un nuevo trabajo en Los Ángeles. Buena suerte, papá. Hice una pausa lo suficientemente larga como para ver la confusión extenderse por sus rostros antes de asestar el golpe final. Ah, y ya vendí esta casa. Sin esperar una palabra más, me levanté de la mesa y me alejé, dejando atrás un silencio ensordecedor y dos personas que estaban a punto de darse cuenta de que acababan de perder su única red de seguridad financiera para siempre. Todo comenzó a desmoronarse hace 3 meses cuando una llamada telefónica en medio de la noche puso patas arriba mi pacífica existencia. Dormía profundamente después de una semana agotadora manejando el departamento de marketing para la compañía de muebles de mi padre cuando el tono estridente atravesó el silencio. Mi mano buscó a tientas el dispositivo en la oscuridad, viendo que el identificador de llamadas mostraba el nombre que más temía: Catalina, mi hermana mayor. Antes de que pudiera siquiera balbucear un hola soñoliento, su llanto histérico llenó mi oído, no pidiendo permiso, sino exigiendo un rescate inmediato. Acababa de ser expulsada sin ceremonias de su hogar conyugal por su rico esposo después de que su romance relámpago implosionara en menos de 6 meses debido a sus incontrolables hábitos de gasto. Estaba parada en la acera solo con su ego magullado y despojada del estilo de vida lujoso al que se sentía con derecho. «Elena, contesta». «Me echó solo porque compré algunas cosas», gritó Catalina por teléfono, su voz ahogada en lágrimas y derechos. «Tienes que dejarme quedarme contigo. No tengo a dónde ir». Y papá dijo: «Tienes mucho espacio». Inmediatamente me senté en la cama, mi estómago revuelto al pensar en vivir con ella. Intenté protestar, recordándole que mi casa en Louisville era mi santuario privado, un espacio modesto que compré con mis propios ahorros y que no estaba equipado para manejar su personalidad de alto mantenimiento. «Catalina, mi casa no es un hotel». «¿No puedes quedarte en un hotel o ir a casa de papá?», pregunté, tratando de establecer un límite. «La casa de papá está siendo renovada. Lo sabes. Deja de ser tan egoísta, Elena. Es solo por unas semanas hasta que reciba mi acuerdo». Ella espetó, las lágrimas desapareciendo instantáneamente ahora que necesitaba manipularme. Contra mi mejor juicio, y agotada por su chantaje emocional, acepté a regañadientes, una decisión de la que me arrepentiría casi de inmediato. El día que Catalina llegó fue nada menos que una pesadilla que superó mis peores expectativas. Había despejado el dormitorio de invitados, esperando que llegara con un par de maletas apropiadas para una estancia temporal. En su lugar, un enorme camión de mudanzas se detuvo en mi entrada, bloqueando la acera y molestando a mis vecinos. Observé con incredulidad cómo los mozos comenzaban a descargar caja tras caja de ropa de diseñador, zapatos y accesorios que había logrado salvar. Antes de que pudiera detenerlos, mi organizada sala de estar se transformó en una unidad de almacenamiento para sus obsesiones materiales. La entrada estaba bloqueada por torres de cajas de zapatos, y mis muebles estaban enterrados bajo montañas de abrigos completamente imprácticos para nuestro clima. Cuando Catalina finalmente salió de su taxi, no parecía una mujer en apuros. Parecía una reina inspeccionando un reino decepcionante. Ella pasó de largo sin un gracias, arrugando la nariz mientras escaneaba el área de estar de concepto abierto. «¿Esto es todo?», preguntó, mirando con desdén. «¿Cómo respiras en una caja tan pequeña?». «Ya me siento claustrofóbica».
Me mordí la lengua y la guié a la habitación de invitados que había preparado. Ella echó un vistazo a la cama tamaño queen y se burló, cruzando los brazos sobre el pecho. No puedo dormir aquí, Elena. Es demasiado pequeña para mi energía ahora mismo, declaró firmemente. Toma tú esta habitación. Necesito la suite principal. Necesito el baño privado para mi rutina de cuidado de la piel y para curarme de mi trauma. Absolutamente no, respondí, mi voz dura. Esta es mi casa. ¿Tomas la habitación de invitados o buscas otro lugar para dormir? Ella me fulminó con la mirada, murmurando sobre lo poco solidaria que era, pero finalmente se retiró a la habitación de invitados, cerrando la puerta con la fuerza suficiente para sacudir las paredes. Los días siguientes se establecieron en un ritmo agotador y exasperante. Catalina no mostró absolutamente ningún interés en encontrar trabajo o buscar un apartamento. Ella trataba mi casa como un resort todo incluido donde yo era la empleada mal pagada. Pasaba sus días recostada en mi sofá, viendo atracones de reality shows mientras yo estaba en el trabajo ganando el dinero para pagar la hipoteca. Cuando llegaba agotada por las tardes, encontraba platos sucios apilados en el fregadero y envases de comida para llevar dispersos por todas partes. Casualmente me preguntaba qué había para cenar sin siquiera ofrecerse a mover un dedo. Si le preguntaba sobre su búsqueda de trabajo, ponía los ojos en blanco y afirmaba que estaba haciendo networking. El puro derecho que emanaba de ella era asfixiante, y comencé a darme cuenta de que no tenía intención de irse. Mi paciencia se estaba agotando mientras veía cómo mi santuario se convertía en una prisión hecha por ella. 2 semanas después de que Catalina se mudó, me horroricé al darme cuenta de que mi casa había mutado por completo en algo irreconocible. Conduje a casa ese martes por la noche, esperando la habitual pila de platos sucios o quizás una entrada bloqueada, pero nada podría haberme preparado para el asalto visual que me esperaba detrás de mi puerta principal. Tan pronto como abrí la cerradura, un olor químico penetrante a pintura fresca me golpeó al instante, provocándome un dolor de cabeza. Entré en el vestíbulo y dejé caer mis llaves en pura incredulidad. Mi sofisticada sala de estar de tonos neutros, un espacio que había pasado años curando con grises calmantes y blancos suaves, había desaparecido. En su lugar había un tono chillón y que provocaba dolor de cabeza de rosa chicle que parecía la secuela de la explosión del dormitorio de un adolescente. Apreté la mandíbula mientras escaneaba las paredes, dándome cuenta de que mis impresiones abstractas de edición limitada habían desaparecido. Corrí al garaje presa del pánico y las encontré tiradas en una esquina húmeda y polvorienta, apiladas al azar junto a los botes de basura, sus marcos astillados y los lienzos en riesgo de deformarse por la humedad. Sentí una oleada de rabia tan intensa que mis manos temblaron. Pero la destrucción de mi decoración era solo el comienzo de la pesadilla de la noche. Al volver a entrar, el sonido de bajos palpitantes y risas ruidosas me llevó a la cocina, donde la escena era incluso peor que las paredes rosas. Catalina estaba celebrando con un grupo de 5 o 6 extraños que parecían tan desempleados y con derecho como ella, convirtiendo mi isla de cocina en un caótico buffet. Estaban usando mis posavasos de cristal como ceniceros, las cenizas derramándose sobre las encimeras de cuarzo que yo mantenía meticulosamente. Pero lo que me heló la sangre fue la botella en la mano de Catalina. Era un Cabernet Vintage que había estado guardando para un gran hito profesional. Una botella que valía más que el pago de su coche. Estaba abierta, medio vacía, y la salpicaban como vino de mesa barato, mientras ella se reía de alguna broma que un chico con botas embarradas estaba contando mientras estaba sentado en mi prístino taburete blanco de bar. Avancé, arrebatando la botella de la mesa antes de que se desperdiciara otra gota. El movimiento repentino silenció la habitación. Catalina, ¿quién te dio permiso para tomar mi vino y convertir mi casa en un bar? Espeté, mi voz cortando la música mientras fulminaba con la mirada a sus invitados. La habitación quedó en silencio, pero Catalina ni siquiera se inmutó o pareció avergonzada. Simplemente se recostó, agitando su copa con esa sonrisa exasperante, mirándome como si yo fuera una mesera grosera interrumpiendo su comida. Vamos, hermanita, no seas tan tacaña, respondió, su voz goteando con descendencia. Estas botellas solo estaban acumulando polvo en ese gabinete. Es un crimen dejarlas allí. Solo te estoy ayudando a disfrutarlas. Además, mis amigos tenían sed, y una buena anfitriona siempre ofrece lo mejor. Miré el desorden, dándome cuenta de que la invasión iba más allá de la sala de estar.
Antes, había subido rápidamente a cambiarme y encontré mi baño personal saqueado. Mis cremas faciales especializadas importadas de Francia, e increíblemente caras, quedaron destapadas y secándose en el mostrador. Un lápiz labial de edición limitada yacía aplastado en el desagüe del lavabo, destruido con un descuido que se sintió intencional. Ella no solo las había usado, las había destruido, tratando mi santuario personal y mis pertenencias ganadas con tanto esfuerzo como muestras gratuitas para su diversión. La violación de la privacidad me erizó la piel, pero su desestimación pública de mis sentimientos fue la gota que colmó el vaso. «Quiero que todos se vayan ahora», exigí, mirando a su grupo de aduladores que todavía estaban comiendo mi comida. «Esta es una residencia privada, no un club nocturno, y no son bienvenidos aquí». Catalina puso los ojos en blanco y dejó escapar un suspiro dramático, volviéndose hacia sus amigos con una mirada de falsa disculpa. ¿Ven con lo que tengo que lidiar? Es una tía amargada y aburrida. Está celosa porque tiene que trabajar todo el día mientras nosotros realmente sabemos cómo vivir. Lo siento, chicos, la policía de la diversión ha llegado. Sus amigos se rieron, mirándome con lástima como si yo fuera la intrusa en mi propia casa antes de salir lentamente, dejando un rastro de ceniza de cigarrillos y suelos pegajosos. Cuando la puerta finalmente se cerró, la confronté de nuevo, temblando de ira, diciéndole que no tenía derecho a alterar mi casa o robar mi propiedad. Ella se levantó, caminando cerca de mí, violando mi espacio personal con una mirada amenazante que borró su anterior alegría. Que quede una cosa clara, Elena. Papá me envió aquí. Él quiere que esté cómoda porque estoy pasando por un momento difícil. Si quiero paredes rosas para levantar mi ánimo, consigo paredes rosas. Si quiero beber vino para relajarme, bebo vino. Soy su favorita. Recuerda, tú eres solo la que paga las cuentas. Así que deja de quejarte y ve a limpiar este desorden. Tengo dolor de cabeza por tus gritos. Ella me pasó por encima, golpeando mi hombro deliberadamente, y se dirigió al dormitorio principal. Mi dormitorio, que había estado mirando desde el primer día, dejándome sola en la pesadilla rosa que había creado, dándome cuenta de que esto ya no era una visita. Era una adquisición hostil. El primer lunes por la mañana del mes, las crecientes cuentas llevaron la tensión a un punto de ruptura. Estaba sentada en la isla de mi cocina bebiendo café tibio antes de dirigirme a la oficina cuando mi teléfono vibró con una notificación de mi banco que casi me hace tirar la taza. La tarjeta de crédito suplementaria que tontamente le había dado a Catalina estrictamente para comestibles y artículos esenciales del hogar acababa de ser rechazada. Frenéticamente abrí la aplicación bancaria esperando ver una alerta de fraude o tal vez un doble cargo. En cambio, mis ojos se abrieron con horror mientras me desplazaba por un historial de transacciones que se leía como una juerga de compras de multimillonario. Había cargos por boutiques de diseñadores de alta gama, un almuerzo de $300 en un bistró francés y una factura masiva de un spa de lujo que costaba más que el pago mensual de mi coche. En menos de 10 días, ella había agotado por completo el límite de $5,000 que había establecido, dejándome responsable de una deuda que no había autorizado. Marché hacia la habitación de invitados, temblando de rabia, y tiré el teléfono sobre la cama donde ella dormía hasta el mediodía como de costumbre. Cuando exigí una explicación, exigiendo que pagara la deuda de inmediato o empacara sus maletas, Catalina ni siquiera pareció culpable. Se rió en mi cara, diciéndome que me relajara y que necesitaba esas cosas para sentirse humana de nuevo después de su divorcio. Cuando me negué a ceder y le dije que tenía hasta esta noche para irse, su comportamiento cambió al instante. Sacó su teléfono, su rostro se contorsionó en una máscara de falsa tristeza, y marcó el número de nuestro padre. Escuché con incredulidad cómo sollozaba en el receptor, mintiendo descaradamente que yo le estaba gritando por unos pocos dólares para comida, y que la estaba amenazando con echarla a la calle para que se muriera de hambre. Colgó con una sonrisa, susurrando, «Ahora estás en problemas», antes de darse la vuelta para volver a dormir. Conduje al trabajo con un nudo de ansiedad en el estómago, esperando que mi padre al menos escuchara la razón durante las horas de oficina. Me equivoqué. Menos de una hora después de llegar a mi oficina, el zumbido pacífico del departamento de marketing se hizo añicos. Mi padre, Ricardo, irrumpió por las puertas de vidrio del vestíbulo principal como un toro, viendo rojo. No se detuvo en el mostrador de recepción para registrarse.
Empujó a la desconcertada recepcionista, gritando mi nombre lo suficientemente fuerte como para que todo el piso lo escuchara. Salí corriendo de mi cubículo, mortificada, tratando de interceptarlo antes de que causara una escena más grande. Pero el daño ya estaba hecho. Los colegas se asomaban por encima de sus monitores, susurrando mientras mi padre me agarraba del brazo y prácticamente me arrastraba hacia la sala de conferencias. No le importaba mi reputación o el profesionalismo que tanto me había costado construir. Para él, yo era solo una niña desobediente que necesitaba ser disciplinada públicamente. Me empujó a la sala de conferencias con paredes de vidrio, sin molestarse en bajar las persianas, poniendo nuestra disputa en exhibición para que todos afuera la vieran. Antes de que pudiera siquiera abrir la aplicación bancaria para mostrarle la evidencia del robo de Catalina, golpeó su puño contra la mesa de caoba, el sonido resonando como un disparo. Se negó a mirar los números. A sus ojos, Catalina era la víctima frágil que lo había perdido todo, y yo era la hermana cruel y sin corazón que la pateaba mientras estaba caída. Se despotricó sobre la lealtad familiar, acusándome de ser mezquina y calculadora por dinero cuando la salud mental de mi hermana estaba en juego. Ignoró el hecho de que me estaba robando. Solo vio que yo estaba haciendo llorar a su hija favorita. El aire en la habitación se enfrió mientras se inclinaba, su rostro a centímetros del mío, sus ojos ardiendo con una intensidad que me aterrorizó. Mi padre señaló con un dedo tembloroso mi cara y gritó: «No me importa si tienes razón o no. Tu deber es apoyar a tu hermana. Si te atreves a echarla, te despediré inmediatamente». Sentí lágrimas de frustración picándome los ojos, pero me mantuve firme, mi voz temblando, pero firme. «Papá, esta es mi casa privada, mi dinero. No puedes usar el trabajo para forzarme a mantener a una persona perezosa». Mi desafío solo alimentó su ira. Se enderezó, abrochándose el saco con una calma escalofriante que era mucho peor que sus gritos. Me miró con puro desdén y pronunció el veredicto final. Me recordó que él construyó esta compañía, que conocía a todos en la industria en Kentucky, y que mi título existía solo porque él lo permitía. Me dijo claramente que si desalojaba a Catalina, no solo perdería mi trabajo al final del día, sino que él se aseguraría personalmente de que mi nombre fuera incluido en la lista negra en todo el estado. Nadie me contrataría y mi carrera habría terminado. Me dio una opción. Ser un felpudo para Catalina o estar desempleada y en la indigencia. Se dio la vuelta y se fue, dejándome sola en la sala de vidrio, dándome cuenta de que el hombre al que llamaba papá no era mi protector, sino mi captor. La oportunidad de oro para escapar de este infierno apareció a mediados de junio cuando Catalina mostró emocionada su billete de avión para unas vacaciones. Irrumpió en la cocina mientras yo preparaba una cena modesta, agitando su teléfono en mi cara con una sonrisa triunfante que me revolvió el estómago. Anunció que volaba a Miami para un retiro de bienestar de una semana con sus amigas para recuperarse del estrés de vivir en condiciones tan estrechas. Ni siquiera se molestó en inventar una mentira convincente sobre cómo se permitió billetes de primera clase y alojarse en un resort frente al mar de 5 estrellas mientras estaba desempleada. Ambas sabíamos que mi padre le había pasado secretamente el dinero a mis espaldas, recompensando su incompetencia mientras amenazaba mi sustento. Mientras empacaba sus maletas, burlándose de mí por tener que quedarme y trabajar como una campesina, sentí una extraña sensación de calma invadirme. No solo se iba de vacaciones. Me estaba dando una ventaja de 7 días. En el momento en que su Uber desapareció por la calle hacia el aeropuerto, la sonrisa se desvaneció de mi rostro, reemplazada por una mirada de determinación férrea. No perdí ni un solo segundo. Inmediatamente saqué mi teléfono desechable, una precaución que había tomado después de darme cuenta de que mi padre monitoreaba el plan de la compañía, y marqué a Valeria, mi mejor amiga y la corredora de bienes raíces más implacable de la ciudad. No necesitaba una lista estándar con jornadas de puertas abiertas y letreros de venta que alertaran a los vecinos o a mi padre. Necesitaba una venta fantasma. Le dije a Valeria que activara la contingencia de oferta en efectivo que habíamos discutido en cafés susurrados semanas atrás. Necesitaba un inversor que comprara la propiedad tal cual, sin preguntas, con una fecha de cierre de menos de 5 días. Valeria no preguntó por qué. Simplemente dijo: «Considéralo hecho», y se puso a trabajar. Mientras Valeria manejaba la casa, yo finalicé la otra mitad de mi plan de escape que había estado cultivando en las sombras. Durante el último mes,
Había estado tomando almuerzos largos para entrevistar a través de Zoom desde mi coche y quedándome despierta hasta las 3 de la madrugada perfeccionando mi portafolio. El trabajo duro había dado sus frutos espectacularmente. En mi bandeja de entrada había una carta de oferta firmada digitalmente de una firma de diseño masiva en Los Ángeles. Ofrecían un salario el doble de lo que me pagaba mi padre, un bono de firma y autonomía total, todo lo que mi padre me había negado. Acepté la oferta con una mano temblorosa, sintiendo como las pesadas cadenas del control de mi padre comenzaban a resquebrajarse. Pasé los siguientes 2 días en un borrón de adrenalina, reenviando documentos importantes a una nueva dirección de correo electrónico segura y borrando lentamente mi huella digital de los servidores de la empresa familiar. Para el jueves, Valeria había realizado un milagro. Encontró un grupo de inversión privado que buscaba expandir su cartera de alquiler en Louisville. No les importaban las paredes rosas o el desorden. Solo les importaba la ubicación y el precio. El papeleo se apresuró con tarifas aceleradas que felizmente pagué. El viernes por la tarde, mi teléfono vibró con la notificación más hermosa que jamás había visto. Valeria me llamó, su voz temblando de emoción. Elena, el dinero acaba de llegar al cable. Está en tu cuenta secreta. El nuevo propietario aceptó los términos, pero quieren la posesión de inmediato. Tienes que salir para el domingo. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Miré alrededor de la sala de estar a las paredes que mi hermana había desfigurado y los muebles que había arruinado y no sentí absolutamente ninguna duda. Respondí con una voz tan fría como el hielo. Absolutamente. Véndelo todo. No quiero dejarles ni una sola migaja. Vende los muebles. Liquida las cuentas. Quiero desaparecer sin dejar rastro. Para asegurar que mi partida siguiera siendo un secreto hasta el último momento, contraté un servicio de mudanza nocturno especializado. Llegaron a las 2 de la madrugada del sábado, su camión funcionando silenciosamente para evitar despertar a los espías del vecindario. Los dirigí con una eficiencia despiadada. Empacaron mi ropa, mis libros, mis documentos personales y las pocas piezas de muebles que tenían valor sentimental. Todo lo demás, el sofá donde dormía Catalina, el televisor que miraba y la mesa de comedor donde mi padre me había gritado, se dejó atrás o se vendió a liquidadores. Sin embargo, di instrucciones estrictas a los mozos con respecto a la habitación de invitados y las pilas de la sala de estar. No tocamos un solo artículo perteneciente a Catalina. Sus torres de cajas de zapatos, sus estantes de ropa y sus caóticas estaciones de maquillaje se dejaron exactamente donde estaban, rodeadas por el vacío de una casa que había sido despojada de su alma. Para cuando el sol comenzó a salir el domingo por la mañana, la casa era un caparazón vacío, resonando con el silencio de mi partida, lista para el acto final de mi venganza. Exactamente a las 10 de la mañana del domingo, Catalina subió su maleta por el camino de entrada con la piel recién bronceada y una sonrisa de satisfacción pegada a su rostro. Caminaba con la arrogancia confiada de alguien que creía haber roto con éxito mi espíritu, esperando encontrarme esperando dentro con un almuerzo preparado y una humilde disculpa por mi comportamiento anterior. Buscó el teclado de la cerradura inteligente, sus largas uñas acrílicas haciendo clic contra los botones mientras marcaba el código que había estado usando durante meses. En lugar del familiar zumbido mecánico del cerrojo deslizándose, el teclado destelló una luz roja de enfado y emitió un fuerte pitido de error que resonó en el aire tranquilo de la mañana. Frunció el ceño confundida y volvió a introducir el código, más lento esta vez, asumiendo que había cometido un error, pero el resultado fue el mismo rechazo exacto. Su confusión se convirtió rápidamente en el temperamento explosivo que también conocía, y comenzó a golpear la puerta de madera maciza con el puño. Gritó mi nombre a todo pulmón, acusándome de ser mezquina e infantil por cambiar la contraseña solo para molestarla después de sus vacaciones. Pateó la parte inferior de la puerta, gritando amenazas de que llamaría a nuestro padre si no abría de inmediato para llevar sus maletas adentro. Estaba tan absorta en su rabieta que no escuchó los pasos pesados que se acercaban desde el otro lado hasta que la cerradura hizo clic ruidosamente. La puerta se abrió con fuerza, pero la persona que estaba allí no era su hermana menor sumisa. Superándola en altura había un hombre grande con una barba espesa y tatuajes recorriendo sus brazos, sosteniendo la correa de un Rottweiler masivo que gruñía bajo en su garganta. Catalina tropezó hacia atrás en estado de shock, casi cayendo sobre su propia maleta mientras el extraño la miraba con cero paciencia. Él no preguntó quién era ella.
Simplemente exigió saber por qué estaba golpeando su puerta principal y perturbando su paz un domingo por la mañana. Catalina tartamudeó, tratando de recuperar la compostura, y exigió saber qué estaba haciendo él en la casa de su hermana. El hombre se rió, un sonido seco y sin humor, y le informó fríamente que esta propiedad había sido comprada legalmente por él el día anterior. Salió al porche y señaló con un dedo insensible hacia el borde de la acera cerca de la calle. Allí se amontonaba al azar como escombros una montaña de bolsas de basura negras de alta resistencia horneándose bajo el calor del verano. Explicó que el propietario anterior había dejado algo de basura que no quería, así que la había embolsado para la recogida de basura, pero ella era bienvenida a hurgar en ella si quería recuperar su ropa. El pánico finalmente atravesó el narcisismo de Catalina cuando se dio cuenta de que todo su guardarropa estaba sentado en bolsas de basura en la acera. Buscó frenéticamente su teléfono con manos temblorosas y marcó mi número, su respiración superficial y errática. A miles de kilómetros de distancia, yo estaba sentada en el balcón de mi alojamiento corporativo temporal en Los Ángeles, viendo cómo la luz del sol brillaba sobre el océano Pacífico. Cuando vi su nombre parpadear en mi pantalla, contesté con una satisfacción tranquila que nunca antes había sentido. ¿Dónde estás? ¿Por qué hay un hombre extraño en tu casa?, gritó Catalina por teléfono, su voz quebrándose con histeria. Dice que vive aquí. Necesitas volver y arreglar esto inmediatamente. Tomé un sorbo lento de mi café, saboreando el momento antes de entregar la verdad que ella no estaba lista para escuchar. Esa ya no es mi casa, Catalina. La vendí, respondí, mi voz firme y desprovista de emoción. Y ya no estoy en Louisville. Me mudé a Los Ángeles ayer. Buena suerte con tu equipaje. Colgué antes de que pudiera volver a gritar, bloqueando su número inmediatamente después. De vuelta en Louisville, Catalina se quedó congelada en el césped, mirando el teléfono con incredulidad antes de marcar frenéticamente a la única persona que pensó que podría salvarla. Nuestro padre, Ricardo, llegó 20 minutos después, frenando su sedán de lujo frente a la casa, listo para despedirme en el acto por esta insolencia. Asaltó al nuevo propietario, inflando el pecho y exigiendo ver la escritura, alegando que la venta era fraudulenta porque él no la había autorizado. El nuevo propietario, imperturbable por la bravuconería de Ricardo, simplemente entró y regresó con una copia de los documentos de cierre. Ricardo arrebató los papeles, sus ojos escaneando las líneas desesperadamente en busca de un resquicio, pero mientras leía, el color se drenó de su rostro. La venta era perfectamente legal, firmada, notariada y financiada con una transferencia en efectivo que era irreversible. Miró la fecha, dándose cuenta de que mientras estaba ocupado amenazando mi trabajo y exigiendo que sirviera a Catalina, yo había estado finalizando la venta del único activo que mantenía un techo sobre su cabeza. Miró la pila de bolsas de basura en la acera, luego la puerta cerrada de la casa que ya no era nuestra, y por primera vez en su vida, se dio cuenta de que estaba completamente indefenso. Han pasado 3 meses desde el día en que salí por esa puerta, pero las noticias de Louisville todavía llegan a mis oídos, principalmente a través de Valeria, quien siente una sombría satisfacción al ponerme al día sobre los escombros que dejé atrás. Mientras yo estaba ocupada construyendo una nueva vida en la costa oeste, el imperio que mi padre pensó que era invencible se estaba desmoronando con una velocidad aterradora. La compañía de muebles, que Ricardo siempre había afirmado que se construyó únicamente sobre su genio, resultó ser un caparazón vacío sin mi gestión operativa. Yo había sido la que nutría las relaciones con los clientes, gestionaba la cadena de suministro y supervisaba las campañas de marketing que mantenían el flujo de ingresos. Cuando me desvanecí, me llevé las contraseñas, los contactos y la competencia conmigo. Valeria me dijo que dentro de las primeras 6 semanas, 3 de sus clientes comerciales más grandes cancelaron su contrato, citando plazos incumplidos y comunicación poco profesional. Mi padre, demasiado arrogante para aprender los sistemas que yo había construido, intentó abrirse camino a través de las reuniones solo para descubrir que los clientes no responden a las amenazas de la misma manera que lo hacían sus hijos. El negocio no solo tropezó. Se desplomó por un acantilado, perdiendo dinero más rápido de lo que él podía imprimirlo. Mientras tanto, Catalina demostró ser el clavo final en su ataúd financiero. Después de ser desalojada de mi antigua casa por el nuevo propietario, no tuvo más remedio que mudarse a la finca de nuestro padre. Cualquier persona racional habría visto esto como una llamada de atención para encontrar empleo y contribuir. Pero Catalina lo vio como un regreso a su trono legítimo.
Trató el hogar de nuestro padre exactamente como había tratado el mío, exigiendo entregas de comestibles orgánicos, poniendo el aire acondicionado día y noche, y continuando con su adicción a las compras en línea a pesar de no tener ingresos. Lloró y lo manipuló, afirmando que estaba demasiado deprimida para trabajar. Y Ricardo, desesperado por mantener su imagen como el patriarca benévolo, agotó sus ahorros de jubilación para financiar su estilo de vida. Pagó la deuda de la tarjeta de crédito que ella acumuló en mi cuenta para evitar una demanda, pero ella simplemente abrió nuevas a su nombre. La liquidez que necesitaba para salvar a la empresa moribunda estaba siendo canalizada directamente al armario de Catalina, creando un torbellino de deuda que los tragó a ambos. El punto de ruptura llegó a fines del mes pasado cuando los bancos finalmente intervinieron. Con las líneas de crédito de la compañía congeladas y sus ahorros personales agotados, Ricardo enfrentó una humillación que nunca imaginó, la ejecución hipotecaria. Para pagar la acumulación masiva de deudas de Catalina y tratar de salvar los restos restantes del negocio, se vio obligado a vender su propia casa, la extensa casa colonial de 4 habitaciones que era el símbolo de su estatus en Kentucky. Valeria me envió el enlace del listado. Se vendió por debajo del valor de mercado para una inyección rápida de efectivo, haciéndose eco del movimiento exacto que yo había hecho 3 meses antes. La ironía era poética. El hombre que amenazó con destruir mi carrera si no proporcionaba vivienda a su hija favorita, ahora había perdido su propia vivienda a causa de ella. La realidad de su nueva vida es un marcado contraste con el lujo al que se sentían con derecho. Valeria se enteró a través de conocidos mutuos de que ahora están viviendo en un apartamento estrecho de 2 habitaciones en un complejo deteriorado en las afueras de la ciudad, un lugar con paredes delgadas, pintura descascarada y un persistente olor a humedad. La dinámica entre ellos ha cambiado de codependencia a resentimiento tóxico. Según se informa, los vecinos se han quejado de las peleas a gritos que resuenan desde su unidad a altas horas de la noche. Catalina culpa a nuestro padre por perderlo todo y no proveer para ella, mientras que Ricardo le grita por ser un parásito que lo desangró. Están atrapados juntos en una prisión propia, haciéndose miserables y odiándose, pero incapaces de separarse porque ninguno tiene los medios para sobrevivir solo. Fue en medio de una reunión de estrategia en mi nuevo trabajo que mi teléfono vibró con una notificación de la carpeta de mensajes bloqueados. Mi padre había estado tratando de llamarme durante semanas, pero yo había dirigido toda la comunicación legal a través de Valeria. Sin embargo, un mensaje de voz logró colarse a través de las grietas de mi proveedor de servicios. Salí al balcón de mi oficina, mirando las palmeras, y decidí escucharlo solo una vez para confirmar que había tomado la decisión correcta. La voz que sonó era irreconocible, quebrada, desesperada y despojada de toda su arrogancia anterior. Elena, soy papá. Escucha, yo estaba equivocado. Su voz tembló, rompiéndose con un sollozo que sonó patético en lugar de triste. La compañía se está hundiendo. No sé el inicio de sesión para el portal del proveedor. Por favor, tienes que volver. Te haré socia. Incluso echaré a Catalina si eso es lo que quieres. Solo vuelve y arregla esto. Escuché el mensaje hasta el final, sin sentir absolutamente nada más que una fría confirmación de quién era realmente. No lamentaba cómo me trataba. Lamentaba que estaba perdiendo dinero. Estaba dispuesto a tirar a su amada Catalina a la calle en el momento en que se convirtió en una carga. Justo como había tratado de tirarme a mí cuando me negué a ser una sirvienta. No respondí. No sentí una oleada de lástima o un deseo de regodearme. Simplemente presioné el botón de borrar, borrando su voz de mi vida, tal como había borrado su influencia, y volví a mi reunión, dejándolos pudrirse en las ruinas que habían construido. Una tarde ventosa en Santa Monica Beach, me senté sola, tranquilamente, mirando hacia atrás en el tormentoso viaje que había pasado. El sonido rítmico de las olas rompiendo contra la orilla reemplazó los gritos y el caos que solían definir mi existencia diaria. Aquí en Los Ángeles, ya no estoy definida por mi apellido o la sombra inminente de mi padre. He construido con éxito una reputación sólida en mi nueva firma, donde recientemente fui ascendida a un rol de estrategia senior. Mis colegas me respetan no por quién es mi padre, sino por mis ideas, mi ética de trabajo y los resultados que entrego. Por primera vez en mi vida, entro en las reuniones con la cabeza en alto, sabiendo que mi asiento en la mesa es algo que gané enteramente por mi propio mérito sin ataduras.
También finalmente compré un lugar propio, un modesto estudio en un barrio tranquilo a solo unas cuadras del agua. No es una extensa finca como la que perdió mi padre, ni es la casa en Louisville que guardaba tantos malos recuerdos. Es pequeño, acogedor y completamente mío. Pinté las paredes de un relajante verde salvia porque eso es lo que yo quería. Y no hay ni una sola pizca de pintura rosa no deseada a la vista. La mejor parte es la puerta. Cuando la cierro con llave por la noche, sé con absoluta certeza que nadie va a irrumpir, exigiendo mi cama, robando mi comida o destruyendo mi paz. Tengo control total sobre quien cruza mi umbral. Y por primera vez, mi hogar es verdaderamente mi santuario. El fin de semana pasado, Valeria voló para un viaje de negocios, y nos reunimos para tomar unas copas en un bar en la azotea con vistas a las luces de la ciudad. Fue un momento surrealista sentarse allí con la mujer que me ayudó a orquestar mi escape. Mirando hacia abajo a la metrópolis en expansión que ahora es mi hogar, levantamos nuestras copas de champán e hicimos un brindis, no por la venganza, sino por la supervivencia. Chocamos las copas por la decisión más aterradora y valiente que jamás tomé, la decisión de extirpar quirúrgicamente el tumor tóxico que era mi familia. Valeria se rió, diciéndome que parecía 10 años más joven sin el peso de su drama arrastrándome. Y tenía razón. Me sentí más ligera, como si la gravedad tuviera menos control sobre mí aquí. El contraste entre mi vida y la de ellos no podría ser más marcado. Mientras estoy sentada aquí respirando el aire salado del océano, planeando mi próxima escapada de fin de semana, Ricardo y Catalina probablemente están en su apartamento húmedo, discutiendo sobre a quién le toca pagar la factura de la electricidad. Se levantan todos los días a la dura realidad de su propia incompetencia, obligados a navegar por un mundo que ya no satisface sus delirios de grandeza. Están pagando el precio por su arrogancia día tras día agonizante. No les deseo daño, pero ciertamente no les deseo bien. Simplemente son fantasmas para mí, ahora recuerdos que se desvanecen de una vida que he superado. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el Pacífico, pintando el cielo en brillantes tonos de naranja y púrpura, sonreí. Tomé una respiración profunda, llenando mis pulmones de libertad, y le di la espalda al este. Nunca miraré atrás. Este doloroso viaje me enseñó que el ADN compartido no es una licencia para el abuso. A menudo estamos condicionados a creer que debemos tolerar la toxicidad, la falta de respeto y la explotación simplemente porque provienen de la familia. Eso es una mentira. La verdadera familia te apoya. No te agotan y amenazan tu sustento para servir a su propio egoísmo. La segunda lección es que la independencia financiera es la forma última de libertad. El dinero no es solo moneda. Es el poder de decir no, el poder de alejarse y el poder de construir una fortaleza que nadie puede invadir. Si no hubiera ahorrado mi propio dinero y poseído mis propios activos, habría estado atrapada en ese ciclo para siempre. Finalmente, ser decisivo es la única manera de salvarte. No puedes negociar con parásitos. Tienes que cortarlos por completo o te consumirán hasta que no quede nada.